justamente me estoy refiriendo al implante de glúteos y precisamente para platicar se encuentra con nosotros el doctor Andrés Callejas. Doctor, hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo ¿Qué están? tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, Doc, muchas yo creo que la gracias. primera pregunta es, ¿qué es un implante de glúteos? Para irnos entendiendo. A ver. El implante de glúteos es la intervención que se ha hecho desde hace muchos años con un tejido especial, bueno, con el implante es relleno de gel de silicón. Ajá. Es un objeto inerte que se introduce en el glúteo para aquellas personas que no tienen la suficiente grasa como para que les pongamos una inyección de grasa y que les podamos rellenar la forma del glúteo. Ok. Bueno, por ejemplo, en este caso, ¿qué tipo de beneficios tiene? ¿Son beneficios inmediatos? ¿Son beneficios a largo plazo? Sí, por supuesto. ¿Cómo funciona esto? Lo importante de los implantes, al igual que los implantes de mama, estos implantes tienen un cambio inmediato. Desde que se hace la cirugía, inmediatamente se ve el resultado. Hay un aumento dependiendo del tamaño de la persona, del tamaño de su cintura, de su cadera. Ahí vamos nosotros a recomendarle el tamaño adecuado para el implante del glúteo. Este es una cirugía que se hace con un bloqueo regional, que es una anestesia como la que se utiliza en las cesáreas, y se duerme de la cintura para abajo. Se hace una incisión en medio de los dos glúteos, en la línea interglútea, para que no se vea la cicatriz. Y por esta parte podemos introducir el implante. Este implante su vida es de por vida. No tenemos que estarlo cambiando. Como las mamas de repente. Claro. No tenemos que cambiarlo. Que en el caso de los rellenos, por ejemplo, ¿pueden también ser permanentes o tendrían también que ser temporales y volverlos a rellenar? El relleno, por ejemplo, se utiliza con grasa o con una sustancia que se llama ácido hialurónico. Estos rellenos, su único inconveniente es que hay una absorción. Por el mismo cuerpo hace una absorción. Lo asimila de alguna Así forma. es. Entonces, sí hay una disminución del volumen total. En cambio, el implante no. El implante, el tamaño que va a quedar, es el tamaño que va a tener toda la vida. Doctor, Así se ¿y queda. son incómodos? Porque pienso a la hora de sentarnos, ¿esto causa molestia? ¿Se siente un cuerpo extraño? ¿Cómo funciona esto ya una vez estando en el cuerpo del paciente? Ese es un mito, porque nosotros cuando nos sentamos nos apoyamos sobre dos pequeños huesos que tenemos, que se llaman isquion. Y el implante va por arriba de estos huesitos. Muy bien. Entonces, cuando una persona se sienta en la posición normal y adecuada, no tiene por qué comprimir el implante. El implante queda arriba de Y Es para decir, hasta más posición. cómodo va a ser. Y para dormir supuesto. tampoco. Podemos Para dormir dormir perfectamente tampoco. boca arriba y no hay ninguna Así presión, es. ninguna molestia. Solamente después de la cirugía, en el tiempo de recuperación, tenemos que tener algunos cuidados especiales. ¿Cómo cuáles? Porque dicen que es muy doloroso y que hay que estar boca abajo y Así es. ciertas reglas, ¿no? Que tienes que llevar a cabo para poder salir bien, ¿no? De Así la es. recuperación. Doloroso no es. La mayoría de los pacientes refieren que el dolor lo tendrán, o la molestia es una incomodidad, los primeros 2-3 días y posteriormente se quita. Ok. A veces hasta suspenden el tratamiento para el dolor porque ya no lo necesitan. Lo que sí tienen que tener en especial cuidado es mantenerse en una posición boca abajo o por lo menos dormir boca abajo de 2 a 3 semanas posteriores a su cirugía. ¿Y el ejercicio, doctor? Porque muchas personas también les gusta entrenar y pueden, pues, obviamente habrá que suspenderlo durante la recuperación, pero posterior a esto, ¿se puede hacer ejercicio con estos implantes? Sí, ¿Se por mueven? supuesto. ¿Se encapsulan? ¿Qué puede pasar? Ese también es otro mito. Sí. Los implantes, siempre y cuando estén bien colocados, no tienen por qué moverse ni verse. Los implantes van en una posición entre el músculo. No van ni abajo, porque hay estructuras importantes, y tampoco van arriba. Si se ponen arriba del músculo, se notan, se ven artificiales y se llega a ver el doblez del implante. Entonces, se tiene que poner en medio del músculo. Y cuando una persona hace ejercicio, el músculo nuevamente toma fuerza y como que rodea entonces Exacto. al implante Cubre, para en cierta que forma. no se note. Exactamente. Una pregunta también que va un poquito ligado a la recuperación. ¿Cuánto tiempo se está en el hospital después de esta intervención? Y independientemente del ejercicio, por así decirlo, no sé, una persona que trabaja en una oficina, por ejemplo, ¿cuánto tiempo después de la intervención puede volver a su vida, digámosle sedentaria, pero que ya lo puede hacer? En el caso de la primera pregunta, el tiempo que está en la clínica es un día. Se opera, por ejemplo, si se opera por la mañana, por la tarde se puede ir a casa. ¿Es como ambulatorio? Es ambulatorio, entonces. Se podría decir que es una cirugía ambulatoria. Si se opera más tarde, se va al otro día a su casa. ¿Y cuándo puede regresar a su trabajo? Más o menos en 2 semanas, en un par de semanas, teniendo algunos cuidados en especial, ¿no? En la forma de sentarse y en lo que les comento, que no se presione la zona al dormir. Claro. Porque Ok. sentados no hay ningún problema. Cualquier
¿Cualquier persona es candidata a este tipo de cirugías? Sí, sobre todo las personas, tanto hombres como mujeres, porque también los hombres lo utilizan, pero personas que son muy delgadas y a Ajá. las que no les podemos sacar la grasa para inyectarla. Ok. Así es. Bien, gran Pues, opción. Claro, sí. Doctor, ¿y los costos más o menos sobre cuánto andamos hablando? ¿Es una cirugía cara, barata? Aquí lo caro es el implante, porque hasta cierto punto no es un implante tan conocido. A lo que me refiero, tienen pocos años que se utiliza. Entonces el implante todavía es muy caro, se compra en dólares, pero es una cirugía alcanzable. Realmente te costará 50,000 a 70,000 pesos. O sea, no es algo que esté tampoco así extrafalado. Y hay que tomar en cuenta que es para toda la vida. Para toda Es la para vida, toda la sabido. Entonces es una buena inversión. Claro. Gracias, doctor. Gracias. Que estén muy bien. Ahora que muchísimas empieza gracias. pues la primavera, hay que ponernos traje de baño, bikinis para las muñecas. Y bueno, ahí está estas recomendaciones para quien quiera verse mejor. Nosotros con esto hacemos pues una pequeña pausa, pero regresamos en esta mañana de viernes aquí en tu ciudad de...